Te presento al tiro, Carlos Franco, periodista, escritor y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tantas veces que hemos conversado Donald Trump contigo. De hecho, Carlos tiene un libro que tiene que ver también con el tema fake news y otras derivadas más de la historia política de Donald Trump. ¿Cómo estás tú? Buen día, bienvenido. Buen día, Connie, muchas gracias. Bien, sorprendido por todo lo que ha pasado ahora último Mucho. en tan poco tiempo en Muy Estados poco Unidos. tiempo, sí. Mira, me gustaría repasar contigo, Carlos, antes de que analicemos y vayamos para atrás y vayamos para adelante en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque tampoco es tan fácil ir para adelante en esto. ¿Qué es lo que se sabe de lo que pasó el fin de semana? Y cuáles son las dudas, porque hay algunas dudas que son importantes. Se sabe que a Trump le dispararon desde un galpón, un techo, a unos 150 metros de distancia del escenario en el que estaba, ¿cierto? Se sabe que el asesino fue abatido por francotiradores federales que estaban a Sí. una distancia equivalente del tirador, también ahí detrás del escenario, en otro techo. Se sabe que el atacante fue identificado. Thomas Matthew Crooks, de 20 años, no se sabe por qué. La motivación que tuvo se desconoce hasta el momento. Se sabe qué rifle utilizó, este rifle de asalto clásico AR-15 que se ha usado, que es semiautomático y que se ha usado en varias situaciones equivalentes más, ¿verdad? Se sabe que hubo testigos que lo vieron antes del tiroteo y que incluso alertaron a autoridades. Bueno, Sí. se sabe que después de esto Donald Trump se paró, ¿verdad? Se repuso, arengó y que sigue total y absolutamente en marcha con la campaña. Insisto, ahora voy a lo que no se sabe. El motivo del atacante, no tenemos idea. No hay indicios de que haya actuado en colaboración con nadie, no hay antecedentes en su historial online, en definitiva, que pudiera, porque muchas veces uno se encuentra con blogs o con intervenciones de las personas en redes sociales donde dan cuenta de una postura que eventualmente pudiese estar detrás. Aquí se desconoce completamente esa. ¿Por qué falló la seguridad? Porque aquí hubo un fallo de seguridad. Si es verdad que hubo gente que alertó de que había alguien subiendo un techo con un rifle, bueno, ahí hay una primera pregunta. ¿Cómo no lo vieron si los otros francotiradores también estaban arriba de techo? Es otra pregunta que no ha tenido la respuesta. Bueno, y la reacción de Joe Biden también, ¿verdad? Y el impacto que esto tenga en la campaña presidencial probablemente es una de las grandes interrogantes. Hay un montón de cuestiones que uno puede poner como antecedente para explicar que Estados Unidos haya llegado a este momento. Su propia historia, la historia de violencia política, la polarización, el tema del uso de las armas, etcétera. ¿Algo más que tengamos que poner sobre la mesa para tratar de entender el minuto que estamos viviendo? Hay algunos intersticios que hacen que esto sea difícil de revisar desde el paso a paso de Thomas Matthew Crooks. Porque justamente cuando hay eventos de esta naturaleza en Estados Unidos, que no han sido pocos, ataques en espacios masivos, ataques en colegios, siempre las policías o los servicios de seguridad entregan a las pocas horas un perfil súper acabado, con un historial, con una seguidilla de cosas que siempre dieron luces de que tal persona, el supuesto responsable, tenía algún problema de salud mental o acciones que hacían parecerlo peligroso para la sociedad, y todas estas cosas no han aparecido. Entonces ahí hay una cuestión que llama la atención. También la identificación de él después de abatirlo, no tenía nada que lo identificara, tuvieron que hacer una identificación más bien de manera científica, y después, por supuesto, su padre, que a toda costa ha tratado de evitar hablar con la prensa. Matthew Crooks ha dicho que no va a hablar con la prensa, que no va a hablar tampoco hasta que tenga una respuesta más concreta de parte de los servicios de seguridad. Solo se sabía que había votado una vez, el 5 de noviembre, inscrito como republicano, y que este muchacho, cuando tenía 17, hizo una donación a un grupo que es como un comité de acción política más bien cercana a la centroizquierda, y que puso $15 nomás a una donación de un grupo llamado ActBlue. Pero nada más entre Nada medio. más. Entonces, especular sobre Las las motivaciones, motivaciones claro. es la materia donde no quiere entrar ninguno. Ujú. Aquí se han ido a lo concreto. Biden se fue a lo concreto, la violencia política es inaceptable. Otros han recordado el acto de hace 40 y tantos años atrás contra Ronald Reagan, que le lesionó un pulmón en un acto político Mm. masivo, que había sido el último de esta naturaleza en Estados Unidos,
Y por supuesto Barack Obama y los políticos de todos los sectores han dicho, no, esto es inaceptable, pero no han querido entrar en los intersticios. Ahora, por ahí, y probablemente también te lo encontraste y a lo mejor hasta lo pensaste, yo lo pensé en algún minuto, ¿verdad? En el clima de polarización, en un país como este que tiene el historial que tiene, con el tema de las armas, además ahí siempre presente, y además en un clima de polarización tan agudo como el que hemos visto en el último tiempo, esta era una posibilidad. Era una posibilidad, o sea, siempre lo es en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, pero particularmente en Estados Unidos. Y eso también es un elemento que está sobre la mesa. Más de alguien se había preguntado si, o se pudo haber preguntado si esto era posible y a quién le podía pasar. Le pasó a Donald Trump en este caso. Y a poco de las elecciones, Carlos, probablemente la pregunta del millón es: ¿qué impacto tiene esto en las elecciones y cuánto agudiza la situación de Joe Biden o simplemente desvía el foco y también le puede permitir a Biden fortalecerse en el perfil de protector y de tratar de dar garantías de una campaña menos polarizada y un poquitito más unitaria, que fue parte del llamado que hizo el fin de semana? Sin duda, yo diría que aquí el marco de la conversación va a cambiar. Cómo se van a setear los discursos es algo súper interesante de observar. Por ejemplo, Trump ya dijo, o las personas cercanas a él por lo menos reforzaron la idea de que cuando sea nominado por los republicanos no va a tener un discurso contra Biden, sino un discurso de unidad, porque este evento, voy a usar la palabra canónico para darle cierta condición de antes y después. Este evento va a marcar para él un antes y un después, como un evento canónico en el que va a tratar de tener cierta estatura en su discurso político, ya no desde el enfadado, aparentemente se va a parar desde el lugar de expresidente, que es el que se ha esperado que siempre tenga, ¿no? Con una mirada más bien de autoridad, más que del tipo enfadado, que fue la fórmula que le resultó en la primera elección, cuando la disputó contra Hillary Clinton, y que ha sido la tónica permanente, la del enfadado, contra el sistema, contra todo. Aquí parece ser que el discurso va a cambiar y sería esperable que Donald Trump tomara esa posición de llamar a la unidad, de tratar de establecer una altura distinta a la que le hemos visto y le hemos conocido en su historia. Y Biden, por otro lado, va a ver, diría yo, un espacio para poder establecer un marco de conversación que lo saque de aquel marco que ha sido hasta ahora. Claro, sus Biden capacidades. está viejo, Biden no tiene energía, Biden debería renunciar. Le permite ahí un respiro. Ahora, hay que decir que Donald Trump había llegado a una suerte de techo electoral, ¿verdad? Con una base súper fiel de seguidores, pero tenía problemas para llegar a ciertos sectores, mujeres, sectores más moderados, independientes, que si él realza ahora esta figura estadista de expresidente y probablemente media heroica, porque se le atribuye una condición media heroica a la manera en que se repuso probablemente del hecho, ¿verdad? O sea, esta cuestión de pararse y rápidamente arengar y decir y llamar a luchar, etcétera, etcétera. Eso también le puede generar un vuelco electoral interesante. Por supuesto, y ahí va a ser interesante ver en este giro qué tanto van más allá del giro de un discurso de unidad, un discurso antipolarización, un discurso de tratar de congregar a grupos, por muy distintos que sean, qué tanto van a aprovechar los genios del marketing político aquí para mostrar a Donald Trump como una persona a la que literalmente no le entran balas, que sería un poco el juego, llevándolo así a un discurso súper descarnado, el juego que marca la diferencia entre Biden y él, que a pesar de, es tan fuerte en el fondo, que a pesar de haber vivido un evento tan trágico como el del fin de semana, puede levantarse y puede continuar, digamos. Yo no sé si va a haber tal utilización, pero se conversa entre los pasillos republicanos si es que ese es un recurso que se puede utilizar o no. Lo que no quiere decir que se pongan entredichos si el atentado del fin de semana fue una cuestión planificada, que algunos conspiracionistas han aparecido hablando de eso. No, la verdad es que aquí nadie ha negado que ha sido un ataque, que Trump fue víctima de un ataque, pero el tema es cómo va a ser el discurso en adelante. Yo creo que el evento de la nominación va a ser un evento muy interesante de observar. Y en las encuestas, para quienes observan si es que esto ha movido el eje de alguna manera o no, la verdad es que a un par de días nada más de ocurrido,
no hay números que permitan ver si es que ha posicionado de alguna manera esto a Trump. La verdad es que hoy día se conversa solamente de lo despreciable que resulta la agresión política sea quien sea la persona que la reciba, Claro, ¿no? Así de probablemente el responsable. principal cambio que veamos sea el tono de la campaña, o sea, esta suerte de corrida hacia la moderación de los dos, porque también vas a tener un Joe Biden que no va a poder pegarle y criticar como venía haciendo tan duramente y tan insistentemente a Donald Trump. Porque también podría ser, si es que queda en evidencia, y ha quedado en evidencia con esto, aunque todavía queda mucho por investigar cuáles fueron las motivaciones, pero ha quedado en evidencia que ni siquiera el más enfadado de los candidatos está protegido, digamos, ni siquiera el más fuerte está protegido. Nadie está libre, digamos, de un evento de esta naturaleza. La polarización ha llegado a tal punto que nadie está libre. Entonces, que el presidente tenga ataques contra su contendor puede ser visto también como que avive ese clima. Claro. Sí o sí va a moderar. Ya anunciaron los cercanos a Trump que va a moderar su discurso y lo más esperable es que Biden también mantenga esa línea de respeto que en realidad ha tenido bastante durante la campaña, pero no se va a salir de ahí. Don Carlos Franco, académico, escritor, periodista, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando. Un abrazo grande. Encantado como siempre. Que Oye, esté muy bien. atentos al 18 de septiembre, no solo por lo que pasa en Chile, las empanadas. Ahí se vendría la sentencia contra Trump, que también se Cierto. postergó del 11 de julio al 18 de Sí, septiembre, pues. así que sigue todo en vilo. Ya, pues, atentos. Un abrazo. Chao, que estés bien. Chao.